¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos todos aquí en nuestro auditorio? Sean bienvenidos. Allá todas las personas que están en la parte de atrás, sean bienvenidos a este nuevo servicio el domingo, aquí en su casa, la iglesia Eleva. Estoy aquí con Eric. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos todos, bienvenidos a la gente que nos está siguiendo por Facebook. Bienvenidos. Prepárense para recibir la palabra, para adorar juntos como iglesia, como familia, para poder llegar a ese propósito que es adorar y alabar a Dios y levantar su nombre, porque Él es lo mejor que tenemos en nuestra vida y Él es todo para nosotros. Entonces vamos a celebrar como hijos de Dios. Sí, y tenemos, además del domingo, siempre tenemos actividades durante la semana. El lunes tenemos a las 8 de la noche la sala de oración por conferencia Zoom. Igual acuérdense, el día martes tenemos nuestros cursos de Avanza. A las 8 de la noche está empezando, donde nos están capacitando para poder recibir la palabra de Dios y ir creciendo en la palabra. Y el miércoles, el pastor a las 8 de la noche tiene una transmisión que es, él lo llama la continuación de las prédicas de los domingos, a las 8 de la noche. Y los días jueves, para todas las mujeres, tenemos Latitud a las 11 de la mañana. Pues básicamente hablan de la palabra y cómo Dios puede tocar la vida de las mujeres, puede ver cómo más se enfoca esa parte. Entonces, con la pastora Erika, a las 11 de la mañana, Latitud jueves. Acuérdense de conectar o de venir aquí a la cafetería para pasarla rico con un cafecito. Sí, y queremos darte la bienvenida una vez más aquí. A los que están en la transmisión los invitamos a que vengan aquí al auditorio. A pesar de todas las preparaciones, es muy fácil llegar, ya hay mucho mejor acceso, así que queremos verte aquí los domingos porque queremos abrazarte, queremos ver cómo estás, saludarte. Entonces también te damos la bienvenida. Estás aquí en el auditorio y pues estamos listos para comenzar, ¿no? Así es que bienvenidos todos y pues vamos a adorar todos como hijos de Dios. ¿Sale? Bienvenidos. ¿Quién está listo para alabar a Dios hoy? ¿Quién vino preparado para alabar a Dios? Bien, pongámonos de pie, por favor, porque pues eso venimos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Dios. Te alabamos juntos en este lugar. Amén. Vamos a aclarar esto. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. ¿Qué? En libertad siempre viviré. Vamos, ¿qué? En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se ha acabado. Tu vivo está en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Vamos a declarar esto. No importa que Él está con nosotros, vamos, dilo. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató. ¿Y qué? Este mundo termina.
expandir su reino y llevar su avivamiento por todo el mundo. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento por todo el mundo. Vamos a declararlo. Y Dios nos llama a expandir su reino y llevar su avivamiento por todo el mundo. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento por todo el mundo. Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate, ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate. La tierra está esperando y está clamando que por avivamiento por todo el mundo. Ábranse las costas y entrará la ola del avivamiento por todo el mundo. Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará. Nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará la ola, nunca parará, nunca parará. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate, ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate. Eres la luz del mundo, nuestra esperanza, justicia traerá. Tú has derramado tu Espíritu Santo, lo que muerto está, lo resucitarás, lo resucitarás, lo resucitarás. Ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto. Levántate, ven, muévete en la corriente de su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto.
este lugar hay hijos que le aman y le adoran. Vamos, hilo. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue en mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido. ¿Por qué? Pero tu amor me rescató. Vamos juntos, decimos: mi futuro le entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Oh nana, rendido a ti, yo libre soy. Oh nana, rendido a ti, yo libre soy. Vamos a declarar su reino en este lugar. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Vamos juntos, ¿quién lo dice? Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo soy, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Na, 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 na. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy. Mi futuro ¿qué? Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. La 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 la, rendido. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Libre soy, oh nana, rendido a ti, yo libre soy. Oh nana, rendido a ti, yo libre soy. Te adoramos, Jesús. Hola a todos, buenos días, buenos días. Dios es súper bueno con nosotros, amén. Vamos a tomar nuestro lugar.
Sentí que se sentaron más rápido que yo cuando salí del concierto de Taylor Swift. La semana pasada Charis y yo estuvimos en el concierto de Taylor y estuvimos paradas 6 horas. 6 horas estuvimos paradas, esperando a que Taylor Swift viniera y que empezara a hacer, bueno, en total fueron 6 horas, ¿no? Y estuvimos esperando 4 horas a que llegara. Bueno, no menos, no es cierto. Tal vez como 3 horas estuvimos. Creo que fue Micha y Micha. Pero me hizo pensar, hay un video como súper gracioso que es que una persona está en el concierto y dice, ay, ojalá sí le entregaran su vida a Cristo. Y de verdad sí me hizo pensar eso, salí del concierto y nos cansamos cuando estamos en la iglesia de estar parados 15 minutos alabando a Dios. Y esta gente aquí llevamos 4 horas y nadie dice nada. Pero solo quería decir ese pensamiento, porque por eso traigo mi playera de Taylor, porque quería decir ese pensamiento, nada más fue por pura ilustración. La compré por ustedes, no por mí. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes de algo que quiero hablar como de Moisés, pero quiero hablar como de Moisés en el momento en el que le he revelado como su llamado y qué es lo que va a hacer en Egipto. Entonces, si me acompañan ahí a Éxodo, para los que andan perdidos y no se saben dónde está la historia de Moisés, en Éxodo 3, acompáñenme ahí. Ok, Éxodo 3. Y entonces vamos a leer el 3:10 juntos. Y dice en el 3:10, bueno, vamos a leer desde el 9. Dice, mira el clamor de los israelitas. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Y dice en el número 10, ahora ve, porque te envío al faraón y tú vas a sacar a mi pueblo de Israel. Y dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Dijo Moisés, ¿quién soy yo para sacar al pueblo de Israel? Y dice en el 12, Dios contestó, yo estaré contigo. Y esa es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto del pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y me voy a brincar al 14, bríncate conmigo. Y dice, Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Y dile al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Ok? Y ahora vamos a ir, ahorita les voy a contar qué fue lo que pensé. Y ahora vamos a ir a Éxodo 7, por favor. Y entonces dice en el 7:1, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que el faraón yo haré que para el faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será un profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que te deje salir de su territorio, al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y aún así el faraón se negará a escucharte, y por eso yo alzaré mi puño sobre Egipto y luego rescataré a mis ejércitos de los grandes actos de juicio. Y vamos a pasarnos al 8 y dice, y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, el faraón les dirá, muéstrenme un milagro, y cuando lo haga, dile a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Quien vio El Príncipe de Egipto se imagina todo lo que le estoy diciendo. O sea, vio el de Por el poder de ¿sí? ¿Se acuerdan de esa canción? Pero quiero darles como mi pensamiento. Cuando estaba leyendo esta historia, sucede algo, y sucede que Dios le da un propósito a Moisés. Pero me gusta porque cuando él encuentra, en lugar de él tomar su propósito, él hace una pregunta, como diciendo, ¿a quién le voy a decir qué, cómo, por qué, cuándo, de dónde? Todas estas cosas. Pero Dios le da una indicación muy específica y le dice, ve y diles que el yo soy te ha enviado. Y esto es algo muy poderoso para mí,
porque creo que en medio de toda la situación que Moisés estaba viviendo, tenía algo, y estoy estudiando más de esto, pero acerca de ser el eco de Dios. Ahora, voy a hacerles una pregunta muy técnica del eco. Si estamos en un lugar con eco y yo hago eco, ¿va a decir otra cosa? ¿Va a decir eco? Ay, es que dijo eco. No, ¿verdad? ¿Qué va a sonar? Lo que yo diga, ¿verdad? Nadie va y se mete a una cueva y le dice, y espera escuchar una respuesta de la montaña, ¿verdad? O sea, por lo general no hacemos eso. Acabamos de ir se me hizo al fin entrar al Museo de Correos de la Ciudad de México. Siempre que entramos nos cierran la puerta en la cara y se me hizo al fin entrar. Y entonces yo me puse así en medio del museo y le hice, y se escuchaba súper bien. Y les dije, aquí un concierto estaría padre, ¿no? Pero yo no llegué en medio y dije, espero que me conteste. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a los Correos de México. ¿Una estampilla? No. Y me encanta porque cuando Dios manda a Moisés a hacer eso, le dice, tú te voy a enviar y tú vas a ser mi eco. Y entonces les vas a decir esto y esto y esto. ¿Alguna vez han conocido una persona que les cuente una película y les cuente qué es lo que va a pasar totalmente? Mi papá es así. Lo amo, odio. Porque cuando sabe que no estás interesado en una película, te lo va a contar. Todo. Toda la película te la va a contar. Y luego nosotros, él está sentado y le empezamos a preguntar de una película y entre nosotros nos callamos así de shh. Y dice, no, a mí sí me interesa, yo sí me sorprendo. Dice, yo me sorprendo cuando veo la película. Y yo, bueno, pues órale. Está loco, ¿no? Porque si yo quiero ver una película, no quiero que nadie me la cuente. Prefiero verla, ¿no? Y sorprenderme. Pues a Moisés le pasa algo similar. Dios empieza a dar una indicación porque se da cuenta de que su eco no está funcionando. Le está diciendo, ok, yo quiero que vayas y digas, el gran yo soy me envió, y el Moisés, pero ¿cómo les digo eso? Y Dios, es que eres mi eco y no estás haciendo tu función como eco. El eco no pregunta, el eco solo dice. Es todo. Y entonces el poder de Dios se hubiera manifestado de una manera más intensa si Moisés, imagínate que llega ante el faraón y Moisés le dice, el gran yo soy me mandó, yo creo que explota ese lugar. Porque literal solamente estaba transmitiendo la voz de Dios y muchas veces fallamos porque la voz de Dios se diluye entre los filtros que tenemos en nuestra mente de no creer, de rebeldía, de no estar de acuerdo con el pastor, de no estar de acuerdo con Magdiel cuando está compartiendo, de no estar de acuerdo con la alabanza porque esa no me gustó porque Sharon se equivocó y la tocó más rápido. Y todas estas cosas se empiezan a diluir y en eso nos damos cuenta de que no estamos siendo el eco de Dios. Y nos damos cuenta de que no estamos siendo el eco de Dios cuando nos hacen una pregunta que tiene que tener por respuesta fe y nuestra respuesta es no creer. Y cuando nos hacen una pregunta acerca de nuestra paternidad, de las cosas que tenemos que hacer y lo que sale de nosotros es rebeldía. El eco de Dios es un eco exacto de lo que Él quiere hacer y cómo se tiene que manifestar. El problema es que nosotros que somos el eco no estamos siendo precisos en qué momento hacer las cosas. Y eso es súper interesante. Porque entonces, ¿qué es lo que tenemos que ajustar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si mi eco no está funcionando, entonces tenemos que cambiar la voz que estamos escuchando. ¿Qué eco haces tú? ¿Haces el eco de rebeldía de alguien más? Por muchos años yo viví en un eco de rebeldía porque me empecé a juntar con un ministerio que era rebelde. Entonces mi eco era de rebeldía y mi papá me decía verde y yo le decía no, morado. Porque lo que yo estaba escuchando y la voz que yo estaba transmitiendo era esa. El problema es la iglesia, ¿qué eco está haciendo? Cuando venimos aquí a alabar la presencia de Dios, estamos alabando o estamos sentados esperando que algo amazing suceda en este lugar. Estamos esperando que Vania brinque para que me den ganas de brincar. Estamos esperando a que la alabanza toque más fuerte para ver si me dan ganas de alabar o no. O estamos ansiosos
de solamente hacer el eco de lo que Dios puede hacer. Me encanta porque Dios le dice: yo te haré ver ante los ojos del faraón como un Dios, y Aarón será un profeta. Eso es lo que está diciendo. Nosotros somos personas que somos a la imagen y semejanza de Dios. Y si somos a la imagen y semejanza de Dios, entonces ¿por qué nuestra vida habla tanta incredulidad? Si somos a la imagen y semejanza de Dios, entonces ¿por qué nos tienen que insistir que entramos un discipulado, que oremos? ¿Por qué tengo que escuchar a Vania decir: ay, es que no quiero decirles que alcen las manos cuando están adorando? Si somos un eco de Dios, el eco resuena lo que el Padre dice. Y cuando Jesús estaba en la tierra, Él no hablaba otra cosa que no fuera adoración. Y si tú y yo somos hijos de Dios y somos imagen y semejanza de Dios, y Jesús es nuestra inspiración, y cómo tenemos que vivir, ¿qué hacemos sentados cuando hay una adoración sucediendo? ¿Qué hacemos cuando tenemos que estar en un lugar en donde Dios nos tiene que hablar y hacemos todo menos decir las palabras de Dios? ¿Qué hacemos estando en el celular cuando hay una palabra de Dios, cuando Dios nos está diciendo algo y no lo queremos escuchar? Porque entonces el eco de lo que está reflejando no es Dios. Ay. Y es súper difícil. Y durante toda esta semana he estado teniendo el versículo que no me acuerdo dónde está, a ver si el pastor me ayuda, porque ha leído más la Biblia que yo. Pero esta parte de la Biblia que dice que el que mucho ama es al que mucho le fue perdonado. Y yo no sé cuántos de aquí nos podemos sentar y decir: Dios me ha perdonado todo, y yo le he puesto mi corazón a Dios, y yo he sido este lugar, Dios ha sido este lugar seguro en donde yo le digo, y entonces Dios me perdona, y entonces es fácil para mí ser un eco de su gloria, porque yo sé cuánto Él ha hecho por mí. Yo sé cuánto Él ha hecho por mí. Yo no necesito escuchar que alguien ha sido sanado y que un montón de cosas, porque yo fuimos a Más Profundo el último día y me dio muchísima risa porque Bill Johnson pregunta así, como hizo 3 preguntas. A ver si me ayuda Vivi, porque también estaba ahí, que no la vi, por cierto. Y preguntó que quién había tenido como una ceguera, ¿no? O algo así, que no podía ver bien. Y la otra cosa, y levantan la mano. Y después dice: ay, ¿quién no escucha bien? Y levantan la mano otros. Y después: sí, estoy bien, ¿no, Vivi? ¿Sí? ¿Sí era así? Y después: y Vivi, sí, estaba bien tirada, yo creo que la Vivi. Y la última pregunta fue: ¿quién tuvo un accidente y sigue viviendo secuelas de ese accidente? Les juro que todos alzaron la mano. O sea, literal, estábamos Alex, Charis, mi prima y yo, y ninguno de nosotros alzamos la mano, porque gracias a Dios yo veo gratis. No sé por qué ellos no alzaron la mano, si están bien ciegos, ¿verdad? Pero bueno, y literal me volteé y yo: ¿están todos bien? O sea, y cuando terminó ese lugar, yo creo que el 80% de las personas habían tenido un milagro. Y yo empecé a llorar. Y yo me acuerdo que yo desde niña, cuando estábamos en los eventos con el pastor Isidro, yo lloraba en los milagros, porque yo entendía esto. Yo entendía que yo no necesito que Dios me sane para yo ser un eco de Dios. Pero es increíble cuando Dios lo hace. Y solamente puedo, o sea, ni siquiera yo me acuerdo que a mí Dios me sanó de la vista cuando yo no se lo pedí. Y yo me acuerdo, y yo estoy segura que lo hizo porque yo estaba impactada de cómo había sanado a otros. Y yo estaba sentada desde niña. Yo me acuerdo que yo me sentaba y yo veía cómo Dios sanaba a todos, y yo decía: ¿qué onda? Y yo nunca pedía por mí, yo siempre solamente estaba maravillada de lo que Dios había hecho por otros, y era suficiente para que yo fuera un eco de Dios. Pero cuando eres grande, te tienes que asombrar de cosas diferentes. Si tú eres una persona que hoy llegó y dijo: ay, es que ya no se siente lo mismo, es porque tú tienes que reajustar tu eco. No, nada tiene que cambiar aquí. La presencia de Dios, por algo dice que Dios es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Por algo lo dice, porque el trabajo no es de Dios de hacer algo para maravillarte, es de ti, de ajustar tu eco para que tú lo puedas ver.
Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Solo nuestra visión tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en mí, en lo que veo, en lo que oigo, en lo que digo. Algo tiene que cambiar, porque si no, ¿qué estoy reproduciendo? Ese es mi conflicto de este tiempo. ¿Qué estoy reproduciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo lo que Dios quiere ser o estoy siendo una maraña de cosas, de mis dudas, de lo que no sé? Tenemos que reajustar nuestro eco, porque eso es algo que nos va a salvar la vida. Va a salvar nuestra manera de ver, de hacer, de vivir. Las cosas no tienen que cambiar. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que hacer eso. Mi mamá luego nos dice así como de... Mi papá siempre me decía, más bien, cuando era niña, me decía, es que tú oprimes el botón. Siempre me decía, yo me acuerdo que enojaba un buen y yo así de... Shh. Pero ahora que soy grande, es verdad. Ayer fuimos a un planetario que Charis nos dijo que fuéramos. Estaba terrible la situación, nos recibieron 5 perros. No había nadie en ese lugar y nos dice el Señor, nos cobra nuestra cuota y nos sube al telescopio y dice, ay, ahora van a ver el sol. Y pasa Charis y ve, o sea, como que hizo un ruido, pero no tan audible. Y luego pasó Alex, creo, y después me tocó a mí me le tocó a mi papá. Y mi papá está así y dice, le hace, no veo nada. Y todos empezamos a reírnos. O sea, mi mamá era como de, yo cóllate, porque estábamos llorando de risa. Y mi mamá pasa y dice, no veo nada. Y yo, ok. Y ya pasé yo y no se veía nada, porque había una nube que no estaba mostrando el sol, porque había una nube tapándolo, entonces se veía negro. Y yo así de, sí se vio el sol. Y ellos, sí. Y yo, no es broma, era sarcasmo. Pero a veces tenemos que reajustar qué es lo que estamos viendo, porque yo no veía nada. Y Dani y yo, un amigo de Charis, nos estábamos muriendo de risa porque no habíamos visto nada. Y nos bajamos a ver la proyección del domo. Y cuando regresamos, antes de que íbamos a entrar, literal, dijeron, ya se ve. Y entonces corrimos todos, porque el telescopio no se movió. El telescopio seguía ahí. O sea, la visión seguía siendo exactamente el mismo, pero cambió mi visión. Y dije, pues sí se tiene que ver algo. Se veía naranja. No les voy a dejar una foto para que no vayan hasta Cadereyta. Era naranja, una mancha negra, naranja, como el de Jurassic Park. El eco tiene que cambiar en la iglesia. Vamos a ponernos de pie y espero que con esto de verdad adoremos con todo nuestro corazón. O sea, yo vi a personas en Taylor Swift gritando y yo decía, ojalá entregaran así su vida a Cristo, ¿no es cierto? Y yo decía, no inventes, o sea, están locos, o sea, me dejaron sorda. Se escuchaba más la gente que Taylor Swift en el Foro Sol, con las bocinas gigantes, el equipo traído de yo no sé dónde. ¿Cuántos millones de dólares? ¿150? No me acuerdo, una cosa así, del escenario. Y se escuchaba más la gente cantando. Y estamos aquí en la adoración y nos da pena. Pues desafinas, hombre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una chava me estaba gritando aquí. Jamás había escuchado a alguien cantar tan feo. Y en inglés, y guachaguachando. Dice que quien esté al lado de la pastora, que le tengan paciencia. Señor, gracias porque hoy reajustamos nuestra visión a lo que tú tienes para nosotros. Porque tú no tienes que cambiar. Lo que tiene que cambiar es nuestra manera de verte. Gracias. Gracias porque tú siempre eres bueno y paciente con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yeah.
salvación. Por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti. Mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré. De ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, oh. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a mí, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Eres el que viste al cielo dar, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al cielo dar, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, 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 te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Oh, oh, te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. ¿Quién está listo para declarar en este lugar que no hay nadie como nuestro Dios? El mundo busqué, no pudo llenarme. Vamos a decirlo, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Vamos, llega.
risas traes vida. ¿Y el qué? Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Vamos, Hilo, tú cambias. Cambias lamento en danza. Cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Vamos que, oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Eres un milagro de las tumbas. Vamos que, de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. 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 Él lo hará. Hecho está. Él lo hará. Él lo hará. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Dios hablaba a mi corazón y le pedí permiso a Sergio para pasar en este momento antes de que él predique. Y hablaba a mi corazón de una manera tan fuerte que decía: ¿cuántos vinieron hoy a escuchar hablar a Dios? Levanta ahí tu mano. ¿Cuántos vinieron hoy a escuchar hablar a Dios? Y cuando tú vienes a escucharle, el pensamiento que tú traías o que te estaba invadiendo tiene que cambiar cuando Él habla. Y la palabra que oímos de intro 10 fue una palabra muy poderosa. Reenfocar y cambiar tu visión. Y si Dios está hablando, este es un momento para que lo que estabas pensando lo dejes de pensar y empieces a pensar lo que Dios quiere que pienses. Y Dios me recordaba a Moisés.
Moisés que no era el eco al principio de su ministerio, pero cuando tuvo un hijo después de una larga temporada de esterilidad, Dios le habló. Y mira esto, qué tremendo. Dios le habló y le dijo: quiero que mates a Isaac, que lo lleves y lo sacrifiques en aquel monte. Y vemos a Moisés que no duda ni un segundo en hacer lo que Dios le dijo. Modificó todo su sistema de creencia, porque era el hijo de la promesa. Y parecía tan loco que Dios le dijera: mátalo, llévalo ahí y sacrifícalo. Y hay una película sobre este tema apenas. Y Moisés todo el camino va obedeciendo a la voz. Yo no sé qué Dios te está pidiendo que cambies y modifiques hoy, pero este es tu momento. Si tú venías con algo en tu corazón, en una actitud diferente, hoy escucha lo que Dios habló en Intro 10 y modifica tu pensamiento, tu sistema de creencias, porque si no, entonces ¿qué? La palabra no era para otra iglesia, para otra generación, para otro lugar. Es eleva esta mañana para todos los que estamos aquí. Cambia. ¿Qué venías pensando? ¿Qué venías sintiendo? Cambia lo que Dios te habló hoy, cámbialo. Y Moisés no se rehusó a dar a su hijo y cambiar su forma de pensar. Aquí estamos nosotros, Dios, para hoy cambiar lo que habíamos creído, pensado, decidido. Hoy lo cambiamos porque escuchamos tu voz. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Hay un nuevo entendimiento. Si no cantabas, canta. Si no danzabas, danza. Si estabas enojado, ponte contento. Si estabas decepcionado, hoy alegra y ve las cosas buenas y ve la gratitud, ve con gratitud lo que Dios ha hecho. Si veías todo mal, ahora empieza a ver lo bueno. Empieza a cambiar, a modificar tu pensamiento, porque aquí está la presencia que habló hace un momento y durante la alabanza y la adoración. De cenizas traes ruina, resucitas los muertos. Donde hay cenizas, las cambias en jardines. Ese es nuestro Dios. Empieza a cambiar. Dile: sí, Señor, no lo siento, no, pero lo cambio en este momento. Hoy intercambio mi pensamiento por él. Vamos, hazlo y cambia tu pensamiento. Cambia, modifica. Yo no sé por qué hacías lo que hacías o estabas en esa parte donde estás, pero cambia, modifica tu visión. Cuando en el planetario nos dijeron: súbanse, se está viendo, se está viendo. Corrimos esas escaleras para poder ver lo que no se veía. Gracias, Padre, porque tú estás aquí trayendo un nuevo fuego, una nueva impartición. Estás aquí, Señor, para renovarnos, para cambiar nuestro entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Padre.
adoramos porque no hay nada, no hay nadie que pueda hacernos tanto bien, que pueda hacernos sentir tan bien. Muchas gracias, Señor, por estar aquí en casa, disfrutando de tu maravillosa presencia, porque tú vienes, Señor, abrazándonos el día de hoy. Tu amor se derrama en nuestros corazones y tú vienes fortaleciendo nuestra fe. Gracias, Espíritu Santo, porque vienes como fuego del cielo, encendiendo nuestros corazones en pasión por ti, Señor. Tú eres el aceite santo que se derrama sobre nuestra cabeza. Tú eres el viento de Dios que sopla para llenarnos de vida. Te damos muchas gracias, Padre. Te amamos, Padre. Muchas gracias por amarnos tanto, porque abriste los cielos por causa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque quitaste la barrera que nos separaba, nos reconciliaste y nos has unido al amor del Padre para hacernos tus hijos amados y herederos. Te adoramos. Dale fuerte en adoración y alabanza el aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Muchas gracias, Señor. No hay nada mejor, no hay nada que tú, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo están, familia, el día de hoy? Qué gusto verles el día de hoy. Tener aquí a Estelita Sánchez de Viveros de visita, ¿verdad, Estelita? Que nos visita el día de hoy para estar acá con sus hijas, su familia, desde Orlando, ¿verdad? Vienes de Orlando. Muy bien, gracias a Dios. También nos da mucho gusto ver el día de hoy a Lili, que gracias a Dios, ella está muy bien, me decía que desde que salió, pues ha dado sus primeros pasos. Yo pensé que estaba todo el tiempo en la hamaca ahí, aburrida viendo telenovelas, pero pues no, y conectándose cada domingo a nuestra transmisión, pero no es así. Qué gusto, también nos da gusto saludar a Omi, que ya está acá, por cierto, ¿saben? Él venía de Guadalajara, pero ya está viviendo acá en Querétaro, recibió la mejor oportunidad en su trabajo profesional y Dios lo está bendiciendo. Qué gusto verte, Omi. ¿Quién más? Ay, desde luego, Yanel. Me decía que alguien más, pero tú también, Yanel, porque Yanel tuvo un accidente ya, en verdad, y con muletas, pero llegó. Porque luego se le complica el traslado sin auto, pero el día de hoy llegó con muletas. Muy bien, pues qué gusto verles, familia, el día de hoy. Y había un hombre que pues naufragó, su barco donde él iba se hundió y llegó a una isla desierta donde no había nada, no había nadie. Y bueno, tiempo después estuvo orando al Señor y clamando para que Dios lo ayudara, lo rescatara, lo salvara, y finalmente pues un barco a lo lejos llegó para rescatarlo. Entonces el capitán llegó a la isla y estaba intrigado porque le dijo el capitán: bueno, pues dimos aquí con usted, pero lo que más me intriga es porque aquí hay 3 chozas, porque él había puesto 3 chozas. Y dice: bueno, la primera es donde yo vivo, hice una choza para ahí poner las cosas que pude conservar, y ahí vivo en una choza. La otra choza es porque hice un lugar para alabar y adorar a Dios, es de la iglesia. Y le dice: ¿y para qué es la tercera choza? Lo que pasa es que en esa iglesia no me gustaba la alabanza y me cambié a la otra iglesia. Alto, más profundo, para reinar con el poder creativo. Es el tema de la conferencia del día de hoy, con la que quiero compartir y quiero orar. Les había comentado que la semana pasada estuvimos en un congreso de avivamiento que se llama Más Profundo. La verdad es que les decía yo que por más de 30 años hemos ido a todos los congresos, hemos escuchado a todos los grandes hombres de Dios que hay en México, en otras partes del mundo. Normalmente ya no voy casi a congresos, y sin embargo en esta ocasión pues ya sentí que sí iba a ser algo muy especial, porque conozco a Bill Johnson, había oído de John y Carol Arnott de Toronto, Canadá,
Ellos tienen un ministerio muy reconocido en todo el mundo, porque en su iglesia en Toronto, en la Viña, dio comienzo un avivamiento que causó un gran impacto. Ellos reportan que más de 4,5 millones de personas viajaron a Toronto solamente para ir a su iglesia y poder recibir un toque poderoso del Espíritu Santo. Comentan que por 12 años tuvieron reuniones toda la semana, algo parecido a Asbury, pero esto fue un fuego impresionante. Así que yo hacía tiempo que quería tener la oportunidad de conocer la historia de este avivamiento, y la verdad respondió a mis expectativas en ese sentido, porque escuché de otro hombre poderoso de Dios, se llama Randy Clark, que yo no sabía que en realidad él fue a quien Dios usó para dar inicio a un avivamiento ahí en Toronto. Y bien, pues ahí en el evento me sorprendió la verdad, cuando en el segundo día de la conferencia John Arnott hizo un llamado a perdonar. Hizo un llamado a perdonar, y pues a mí me sorprendió también que hablara de algo como esto en una conferencia de avivamiento. Pero entendí que, porque lo hemos visto, avivamiento trae sanidad emocional a la iglesia. Avivamiento trae un despertar para vivir en identidad, para que la iglesia se posicione en el lugar que Dios le ha asignado como hijos amados y herederos de Dios, y de esta manera liberar el poder creativo para cumplir nuestro llamado con autoridad, a fin de alcanzar este mundo con la salvación de Cristo Jesús. Así que me extrañó, pero enseguida me conecté y entendí que en realidad esto era una confirmación para nosotros, para nuestro ministerio. Me sorprendió ver tantos cristianos bajar del lugar donde estábamos, en el gimnasio Juan de la Barrera en Ciudad de México. Tantos cristianos ir al frente para perdonar, para responder al llamado de perdonar. No hubo espacio suficiente. En mi cuenta de Facebook ustedes podrán ver ahí 2 videos que subí de una transmisión en vivo, invitando a la iglesia a unirse a orar, interceder por México, por este avivamiento. También compartí un video de este llamado, pero cuando yo empecé a hacer el video no llegaba todavía toda la gente seguía bajando hasta que ya no hubo espacio suficiente en ese lugar. Me sorprendió muchísimo, porque bueno, ¿por qué tantos cristianos siguen viviendo sin perdonar? ¿Por qué tantos cristianos que sabemos y hemos oído que hay que perdonar no están perdonando? ¿Por qué tantos cristianos, hasta que se hace un llamado en un evento como este, en una conferencia como esta, que por cierto vinieron de todo el país, aunque para todos los que debimos haber acudido, la verdad el lugar hubiera sido muy pequeño, el gimnasio Juan de la Barrera, que con una capacidad como para 3,000 personas, pues iglesias en avivamiento que anhelan el avivamiento, pues deberíamos de llenar el Estadio Azteca. Pero pues la realidad en México es que no hay iglesias que estén en el mover del Espíritu Santo. Y eso es algo que le di gracias a Dios, que nosotros hemos mantenido ese anhelo y esa hambre por Dios de vivir en ese fuego de su presencia y de su poder. Pero les decía, me sorprendió muchísimo que tantos, por lo visto, o en sus iglesias no les hablan de esto, o no están siendo discipulados, o también, como muchas veces sucede, pues finalmente después de tanto tiempo en la vida cristiana o de algún tiempo se dieron cuenta que era necesario perdonar. Algo tan básico, pero realmente es así. Yo pude confirmar, iglesia, una vez más que con el Evangelio de Jesucristo nos ha sido dado y hemos recibido un ministerio de sanidad emocional, para hacer vivir a la iglesia con identidad, para traer avivamiento, para que la iglesia esté viviendo en identidad,
de hijos amados y herederos y con autoridad para gobernar en este mundo. Pude confirmar, y esto es algo que le doy muchas gracias a Dios, porque en este ministerio hemos ministrado por más de 20 años cientos de personas que desde luego no cabrían aquí. Aquí deberíamos de tener 3 servicios a tope y reuniones entre semana. Por años hemos ministrado sanidad. Por mucho tiempo, la gente cuando venía al frente en los llamados, todo el tiempo yo sentía un fuego del Espíritu y el amor de Dios, y de inmediato me venía la palabra para sanar sus corazones. Y percibía que todas las personas, constantemente los que pasaban, eran personas que necesitaban ser sanados porque habían sido lastimados. Y yo llegué a pensar que ya era yo. Yo decía, es que yo todo el tiempo siento sanidad emocional y ya se me hace demasiado, y como que lamentablemente cometí el error de dudar del Espíritu Santo que nos estaba usando para ministrar de esa manera. Así que por un tiempo yo me detuve porque yo pensé que era yo el que todo el tiempo sentía que las personas necesitaban sanidad, pero en realidad no, era el Espíritu Santo el que me estaba indicando a través del don de ciencia, de discernimiento, que la gente que estaba ahí necesitaba ser sanada. Y constantemente yo sentía orar para que el amor venía como un fuego. Recuerdo que yo sentía todo el tiempo un fuego del Espíritu, y sentía como la palabra, el Señor te está sumergiendo, Él te está bañando con su amor para que seas sanado. Después de un tiempo recapacité y me di cuenta que este es un ministerio que es indispensable, con el que se esté trabajando en la iglesia. Por eso hemos desarrollado un discipulado con más de 35 años de experiencia, porque hemos ido perfeccionando, hemos ido desarrollando toda una estrategia para sanidad, y todavía hay más que el Señor nos está dando. Y estamos preparando algo especial para la iglesia. En un tiempo, cuando ministrábamos sobre este tema, en los primeros años de nuestro ministerio aquí en Querétaro, escuchaba yo a la iglesia, cuando hablábamos de sanidad, hablar de una forma equivocada. El error de que todo el mundo se quejaba o se iba diciendo que habían sido lastimados. Se volvió un refrán: no es que me lastimaron, es que me lastimaron. Y después de pasado un tiempo que hemos ministrado, ahora el refrán ha cambiado, y ahora el refrán es: no, yo ya perdoné, yo ya perdoné, yo ya perdoné. Incluso a mí, ahí por allá alguien cercano, un par de personas cercanas me llegaron a decir: pastor, necesitas perdonar. Y yo decía: no, yo ya perdoné también. Yo ya perdoné. Por cierto que por eso preferimos de la iglesia, preferimos que no nos se vengan a despedir, porque la verdad eso duele muchísimo. Prefiero que nos llamen por teléfono y nos digan: pastor, muchas gracias, ya saben, fue una bendición, wow, padrísimo. Ah, sí, ¿por qué no permaneces y te quedas? No, pues mejor llámame por teléfono y dime: pastor, muchas gracias, fuimos muy bendecidos, les amamos, y ya, no es necesario más. Porque sí, la verdad, esta iglesia y nuestro ministerio no es un lugar para congregar, hacemos familia. Se crean vínculos tan cercanos que la verdad, cuando alguien se va o deja de venir o algo pasa, se siente, duele, porque así es el amor de Dios. El amor de Dios nos hace sensibles, pero creo que es mejor que alguien nos eche una llamadita y nada más nos avise que gracias a Dios por nuestras vidas. Ah, ok, pero no te quedas, de todos modos te vas. O sea, que fue de bendición, pero no de tanta bendición. O sea, no entiendo. Mejor. Por cierto. Así que, sin embargo, miren, al oír hablar a las personas del tema, cuando les escucho que dan sus comentarios o su punto de vista sobre perdonar, observo que la gran mayoría de las personas que hablan, hablo de cristianos, sobre el tema de perdonar, no entienden qué es perdonar. Y su filosofía personal sobre perdonar
es en realidad una excusa para no perdonar, para seguir viviendo sin perdonar. Y todavía, aunque enseñamos en qué consiste perdonar en nuestro discipulado, aquí no he hablado de qué es perdonar y en qué consiste, ¿eh? Los que han tomado nuestra conferencia de introducción a la paz del perdón saben de qué les estoy hablando. Hablo del poder de la terapia espiritual y hablo en el primer tema de qué es perdonar. Aquí no lo he hecho porque he querido atraerte para que tomes con seriedad esto y no vengas solo a una prédica dominguera a oír y irte con la idea de que ya te quedó clarísimo para no seguir para seguir igual viviendo sin perdonar a los que te han ofendido y que sigas enojado por algo que te dijeron o algo que alguien hizo. Esto es tan importante porque observen cómo en Lucas 4:18 que es una escritura que da cumplimiento profético en el ministerio de Jesús a lo que él dice en Isaías 61:1, dice proféticamente anunciando que vendría un Mesías, un rey ungido, que vendría a sanar los corazones quebrantados, y el Señor lo confirma. Y el día que entra a esa sinagoga y lee esta escritura, dice: hoy delante de sus ojos esta escritura se ha cumplido. ¡Wow! ¡Qué impresionante saber que no solo Dios anuncia lo que va a hacer, sino Él ya todo ha cumplido lo que Él tenía que hacer a favor nuestro, a favor de nuestra salvación, para darnos vida nueva y abundante? Pero ustedes recuerdan lo que dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, decía el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Habla del poder del Espíritu Santo sobre él, ungir, derramar, untar. Habla de la presencia del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, capacitándolo para cumplir y hacer las obras de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? Para dar buenas nuevas a los pobres. Qué maravilloso. Lo primero que el Señor quiere que escuchemos es que Él tiene buenas noticias. Él vino para darnos buenas noticias, que a través de Él hemos sido unidos al amor del Padre, que ya no somos pecadores, que Él nos ha perdonado, nos ha hecho justos y dignos de su amor. Esa es la buena noticia. Y no solo eso, sino con Cristo Jesús nos han sido dadas todas las cosas, familia. Wow. Y después de eso dice, después de eso el Señor lee en Isaías 61 y declara: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, abrir la cárcel a los presos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Es un ministerio de sanidad emocional. Todo comienza el Señor con sanar nuestro corazón y llevarnos a vivir en una nueva identidad. Así que la Escritura nos declara algo maravilloso, algo poderoso, ¿no? Algo poderoso. Ahí en Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Levanta tus manos conmigo, vamos a orar, acompáñame. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos tantas gracias porque a través de tu palabra tú hablas a lo profundo de nuestro corazón. Señor, gracias porque a través de tu palabra somos sanados, nuestra identidad es sanada. Gracias por tu poderosa palabra que tiene un efecto terapéutico. Gracias porque a través de tu palabra nuestra mente es renovada, nuestra vida es transformada. Levanta tu mano y dile: Señor, en este día recibo tu poderosa palabra, Señor, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Qué buena palabra en intro 10 con Mac, el eco del Señor. Él está hablando, dando eco. Hablando el Señor, que haga eco esta palabra en tu corazón y no solo sea una palabra que oigas para seguir igual, sino una palabra que tú recibas. ¿De acuerdo, iglesia? Así que quiero mostrarte a través de la historia de el rey Saúl, porque Romanos nos dice en el capítulo 5, verso 17, el propósito de Dios a través de Cristo Jesús al reconciliarnos y unirnos a su amor. Ahí en Romanos 5, 17, donde nos dice ahí la escritura, Romanos 5:17, que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pero cuánto más, dice, por causa de uno solo, Jesucristo, reinaremos en vida. Nos está hablando del primer Adán, cuando el hombre se separa de Dios en el huerto, ignora lo que Dios le había dicho, abre su oído a la serpiente, se somete a lo que oye, porque nosotros nos sometemos a quien oímos. Yo te estoy predicando, pero finalmente tú decides si te sometes a lo que yo estoy diciendo o sigues manteniendo tu punto de vista. Que es el problema que pasa en la iglesia, que mantenemos siempre reserva cuando Dios nos está hablando, volteamos para otro lado. Así que dice la escritura en Romanos 5:17 que por causa del primer Adán reinó la muerte. El hombre quedó separado de Dios y por tanto entró el pecado al mundo y con él la muerte. El hombre se volvió mortal, enfermar y morir. Por esa razón hay tantos trastornos hoy en día de salud mental, de salud emocional y tantos trastornos en el cuerpo, porque el cuerpo del hombre se corrompió. El cuerpo del hombre quedó separado de la fuente de vida eterna. La vida de Dios que Dios sopló a Adán salió de Adán, haciendo que reinara la muerte. Y si reina la muerte, nosotros naceremos en este mundo, nacemos en este mundo separados de Dios, con la conciencia de que Dios existe, pero sin conocerle, con una barrera, porque al nacer nos sentimos separados, indignos y abandonados por Dios. Pero Él no es quien levantó una barrera, es el hombre quien pone la barrera. Es Dios quien dio el primer paso y anunció desde el principio que vendría una simiente, de espeiros en el griego, esperma, simiente. Vendría de una mujer, un hombre que vendría, aplastaría la cabeza de la serpiente y nos daría salvación. Desde el principio lo anunció. El hombre, el primer Adán, quedó separado de Dios. Fue necesario que Dios enviara a su hijo, aunque no tenía la obligación de hacerlo. Él no tenía la obligación de hacer esto, porque el hombre eligió libremente separarse. Así que como hoy en día la gente elige libremente rechazar a Dios, seguirle renuente, estar lejos de Dios, porque dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, sin querer oír esta buena noticia, esta gran noticia del amor de Dios. Por cierto, apóyenme ahí en mis transmisiones. Estoy generando contenido para llegar a personas que no conocen. Le llamo a esta serie Vive esta gran experiencia, y a través de esa primera parte de mi transmisión predico el evangelio, llevo a las personas a recibir a Cristo, les ofrezco nuestro curso online Vive sin límites, para que en línea cualquier persona pueda comenzar a oír cómo disfrutar de una relación personal con Dios y cómo cambiar su vida con Cristo Jesús. Así que dice Romanos 5:17, dice, pero cuánto más, si por causa del primer Adán reinó la muerte, cuánto más, dice, por uno solo uno. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay muchos caminos,
La Biblia no dice que hay muchos caminos y que podemos llegar a Dios por medio de muchos caminos. Por uno solo, dice, Jesucristo reinará la justicia. Entonces dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino solamente por medio de mí. No hay otra manera. Él es la única manera de conocer al Dios verdadero. La religión va a decir algo diferente, algo muy contrario, pero la Biblia dice lo que Dios dice. Y Dios dice cómo llegar al Dios verdadero, y es solamente a través de Jesucristo. Dice entonces que hemos sido llamados para que a través de uno solo reine, dice, la justicia. Aquellos que reciben, dice, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquellos que reciben este regalo, porque un regalo lo puedes rechazar. Dios no obliga a nadie, y no porque Cristo murió en la cruz todos están perdonados, pero solo aquellos que reconocen que necesitan ser perdonados por medio de Jesús van a ser perdonados. Los que reciben la abundancia de la gracia. Porque a través de Cristo tenemos vida nueva y abundante, y a través de Él tenemos sanidad, prosperidad, abundancia, victoria sobre nuestros enemigos, rescate, salida, liberación. Y el regalo de la justicia, porque la justicia es un regalo. Por causa del sacrificio de Jesús, nosotros somos hechos justos. No es por tus obras, no es porque tú no haces lo que otros hacen, no es por lo que tú juzgas en la vida de otros que eso te hace justo, sino tenemos que llamado a vivir en la justicia de Dios, que nos es dada como un regalo por medio de la fe. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios te ha llamado a reinar en vida. Dios te ha llamado a reinar en vida. Así que en la historia de Saúl vemos, como en las grandes historias de la Biblia, podemos identificar la manera en que Dios interviene en el mundo para comenzar su obra, que es una obra de salvación. Y comienza con un hombre al que llama a colaborar con sus grandes propósitos. Esto es avivamiento. Así que comienza con paternidad. Dile al que está a tu lado: Dios comienza con paternidad. Hombres, digan conmigo: Dios comienza con paternidad. Los nuevos comienzos de Dios inician con paternidad, porque la paternidad de Dios es la fuente de donde proviene todo lo que existe. Yo sé que en nuestra cultura la percepción que tenemos de paternidad es negativa por la mala experiencia que hemos vivido en la familia, la gran mayoría de las personas. Pero tú necesitas sanar tu mente, renovar tu entendimiento y venir a lo que la Biblia nos dice sobre la paternidad de Dios, porque la paternidad es el comienzo de todo lo que existe. En la creación, Dios es el Padre de todo lo que existe, el Padre de las luces. Mira cómo nos lo dice la Escritura. Te lo voy a leer ahí en Santiago 1:17, en esta versión. Dice: queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que Dios nos da viene de arriba. Di otra vez conmigo: todo lo bueno, todo lo perfecto que Dios nos da viene de arriba. ¿Cuántos lo creen? Y dan este paso creyendo que Dios es bueno. Amén. Viene de Dios, que creó los astros del cielo. Está hablando de la creación, el Padre de las luces. Todo lo que existe tiene un Padre, y es Dios quien lo creó. Jóvenes, sí saben, ¿no?, que el Big Bang es una teoría ridícula. ¿Sí lo saben, jóvenes, o no? Y cuando tú vas a la prepa y la universidad, tienes que aprender a permanecer en tus convicciones. ¿Sabes en dónde, papás y mamás, los chavos cristianos se confunden y dónde abandonan sus convicciones de fe? ¿Sabes dónde pasa eso? No es en el antro, es en la universidad, es en la prepa. Por eso los nuevos contenidos de los libros de texto sí los cuestionamos desde la iglesia.
Libros que tienen una ideología política, sí tienen ideología comunista y están queriendo capturar la mente de los niños y de los jóvenes para que vivamos en México en una dictadura. Así lo suelto. Y sí necesitamos, papás y mamás, estar instruidos y discipular a nuestros niños para que no reciban en la escuela, si es oficial, porque creo que en todas partes, estos contenidos que van a lastimar y van a ensuciarles también. Así que estoy ejerciendo, iglesia, mi libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia, porque soy ciudadano mexicano. Así que muy atentos a lo que va a estar pasando. Deberíamos de estar como iglesia activos, pidiendo a este gobierno que siga lo establecido por la ley para aprobar contenidos educativos. Se tenía que haber hecho una consulta con los padres de familia. Salud. Se tenía que haber hecho todo un proceso para que estos libros pudieran tener la aprobación de la sociedad, de la comunidad, consultar a los maestros. No se les consultó. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren consultar a la sociedad? ¿Por qué dicen que son libros muy bien elaborados y por qué omiten decir que no consultaron a los papás? Ay, se me nota que estoy indignado, ¿verdad? Realmente me preocupa mucho lo que viene para esta nueva generación de niños y jóvenes. También sé que los pastores no hablan de esto. Somos pastores de parroquia, nada más hablando de temas que aquí se queda y no pasa de aquí. No, tenemos un mensaje que transforma la vida de las personas y de las naciones. Bueno, la historia del rey Saúl, les decía entonces, es una historia fascinante. Te invito a que leas primero de Samuel capítulo 9 y capítulo 10, de cómo Dios trabaja. ¿Cómo puede llamar a una persona como este joven Saúl? ¿Cómo puede ver Dios en alguien potencial y darle la oportunidad de hacer algo grande en su vida? Y dice ahí en los primeros versículos de Samuel 9, cómo él pertenecía o tenía como padre una familia donde el padre era poderoso e influyente. Y Saúl era un hombre muy guapo y el más alto de todo Israel. El más guapo y el más alto de todo Israel. Ya saben, si tiene ojos azules, sí votamos por él. Y dice la Biblia cómo él no tenía la atención de su papá. Y cómo cuando al papá se le perdieron las asnas, lo cual es un gran negocio de carga, dice que Saúl, el papá le pidió que fuera a buscar a las asnas y Saúl se apuntó de inmediato porque él quería complacer a su papá. No tiene nada de malo eso. Qué padre por los hijos que de verdad les interesa mucho agradar a un papá, hacer enojar a un papá, hacer algo contrario a la voluntad de su papá. Yo por eso acerté en mi matrimonio con Erika, porque pude haberme casado antes y pude escuchar la voz de mi papá, que no estuvo de acuerdo con otra persona con quien yo había conocido años atrás, cuando yo no conocía a Cristo, pero ya mi papá. Y entonces Saúl va por las asnas y se pierde. Pero es increíble, es maravilloso ver que Dios a través de estas circunstancias, a través de pérdidas, nosotros podemos encontrar un gran tesoro, iglesia. Porque él estaba perdido por esas asnas, y tú puedes ver, por cierto, un principio de paternidad en el verso 7, porque piensan en ir a buscar consejo de Samuel. Dicen, Samuel nos va a decir dónde están las asnas, el hombre de Dios, el profeta. Wow, qué confianza, ¿no? De que yo le vaya a preguntar al pastor dónde quedaron las llaves de mi carro. Algo parecido, ¿no? Bueno, pueden llamarme, pastor, ¿no te mostró el Señor dónde están las llaves de mi carro? Igual sí me lo muestra, ¿eh? Y eso fue lo que pasó en realidad.
Pero Dios estaba preparando un encuentro con el hombre de Dios, con el profeta Samuel. Pero fíjate el principio de honra que hay en la paternidad en el verso 7, porque dice, le aconseja el asistente, su escudero, a Saúl, o que vayan a ver al profeta. Verso 7, vamos pues, le dice Saúl, pero ¿qué le llevaremos a ese hombre? Ya que ni siquiera nos queda pan en la alforja, no tenemos nada que ofrecerle al profeta. Qué interesante que Saúl tenía un principio de honra y él entendía que esto no es lucrar con la vida espiritual, que dar a Dios dinero no es lucro, sino estaba entendiendo que cuando tú ves a alguien importante, tienes que honrarle también de esa manera, no solo con halagos, no solo gracias a Dios por tu vida, qué bendición, sino que ellos estaban preocupados porque no tenían nada en la bolsa ni en la cartera. Y en el verso 8 el criado le respondió, tengo en mi poder una pequeña moneda de plata, se la daremos al profeta para que nos indique el camino, es decir, por dónde encontrar las asnas. Y cuando llegan al profeta, ya Dios le había hablado a Samuel que el joven que él iba a conocer ese día, Dios lo había llamado a ser el rey de Israel, y le dio la instrucción a Samuel de que ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. Y cuando se encuentran y eso sucede, Dios le da a través de Samuel le da una palabra que la podemos ver en el capítulo 10 de este primer libro de Samuel. Y tú vas a ver, hay 3 señales que el profeta le da a Saúl para que él pueda entrar en este llamado y pueda recibir una capacidad sobrenatural para gobernar sobre Israel. Y aquí quiero que veas el principio de paternidad. Para que Saúl pudiera hacer algo como esto en su vida, para hacer grandes cosas en la vida, se requiere paternidad espiritual. Está la paternidad de Dios y todos decimos sí. Muchos cristianos dicen, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sergio es mi pastor y todo me faltará. Entonces, el principio de paternidad es que Dios, a través de la paternidad, que reproduce su paternidad, porque Dios, desde luego, es nuestro Padre, pero Él a través de hombres, a través de pastores, de ministros, Él establece una paternidad espiritual en su iglesia. Y esto es algo que ustedes hombres primero tienen que considerar. Antes que nadie, ustedes hombres necesitamos paternidad, necesitas paternidad. Allí en el evento, John Arnott hizo una pregunta clave a toda la gente que estaba ahí. Levante la mano quien quiere ser como su papá. Levante la mano quien quiere ser como su mamá. Y bueno, pues nadie levantaba la mano, ¿verdad? Obviamente la gran mayoría de las personas no quisieran ser como su papá, porque evidentemente traen conflictos desde entonces. Entonces dice Arnold, ahí veo la mano de un joven que se está levantando. Y dice, justamente se le está levantando su papá. Ese fue el único que levantó la mano. Un joven al que el papá le estaba levantando la mano, pues era broma, no se estaban ahí divirtiendo. Desde luego. Hombres, necesitas paternidad. No solo ir un predicador, un maestro, no una iglesia aprendida, que tenemos una iglesia aprendida, no una alabanza increíble, necesitas paternidad. Dile al que está a tu lado, lo que tú necesitas es paternidad. El problema con muchos que ya tienen tiempo en la vida cristiana es que piensan que eso ya caducó, que ya les tocó su tiempo en que veían al pastor en una paternidad y pedían consejo y escuchaban. Y yo le decía a un grupo de pastores que ministramos el día viernes con Erika, ¿o no? ¿Qué fue el viernes? El jueves nos invitó un apóstol que tiene una red de pastores aquí en Querétaro, a Erika y a mí a ministrar, y fue un placer ministrar a esos pastores. Y le decía yo, ¿cómo ves, pastor? Yo veo que en la iglesia se ha perdido el principio de paternidad. No, pues tienes razón. Y cuando le hablaba de esto a los pastores, veía que los pastores están de acuerdo, estamos de acuerdo.
Es decir, nosotros aquí discipulamos para que tú no dependas de nosotros. Nosotros aquí te hemos enseñado y te hemos discipulado para que desarrolles la habilidad, la fe de depender de Dios. Pero esto es algo que tiene como base un principio de paternidad espiritual. Así que Saúl, wow, recibe una tremenda oportunidad. Él era inseguro, como tú comprenderás, era acomplejado, como tú comprenderás. Cuando le dan esta palabra, él dice: ¿cómo me dices esto a mí? Yo que pertenezco a la familia más pequeña de Benjamín, y Benjamín es la tribu más pequeña. Y cuando uno lee eso dice: sí, pobrecito, ¿no? Hasta muchos comentaristas piensan que él habló con modestia o con humildad. No habló con humildad ni con modestia. Habló así porque era un joven acomplejado. Porque él era inseguro, temeroso. Por eso oyó la voz del pueblo. Por eso tenemos una crisis de liderazgo en la nación y en el mundo, porque tenemos políticos corruptos que solamente siguen intereses de sus partidos y oyen lo que a ellos les conviene y se guían por la voz del pueblo, cuando lo que la nación necesita es sabiduría de lo alto. Por eso Saúl fracasó, ¿saben? Si tú lees primero de Samuel capítulo 15, te vas a dar cuenta que él perdió su corona. Perdió su corona porque no supo vivir con paternidad espiritual. A ver, agárrate así la cabeza. ¿Sí está ahí tu corona todavía? Porque aquí hacemos que la corona brille. Aquí en esta casa honramos la vida de cada persona que llega con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de restaurar y levantar ministerios, como por ejemplo el pastor Edgar Zapata. Recuerdan que él estuvo viniendo un tiempo con nosotros. Edgar nos agradece tanto por lo que recibió aquí en la iglesia, porque aquí hay una atmósfera de sanidad. Él venía muy confundido, muy desanimado. Aquí Dios le sanó, lo reactivó en su llamado. Vean, ahorita anda predicando en Cuernavaca en tiempo récord. En 2 meses él ya estaba arriba. Es paternidad espiritual. Saúl fracasó porque no supo como rey darle a la voz de Dios el primer lugar en su vida. Que la próxima presidenta de México, sobre todo, oyera a Dios. Que si alguien viene y le habla de parte de Dios, abriera su oído para oír lo que Dios le está diciendo a ella. Saúl fracasó y le pasó lo que a muchos. Él llegó Samuel y dijo, fue a un encuentro con él y sale Saúl y le dice: ¿cómo estás, profeta? Qué padre que me ves. ¿Cómo estás? No, aquí obedeciendo la voz de Dios. Ah, sí, le dice el profeta. Y si tú dices que has oído la voz de Dios y le estás obedeciendo, porque qué interesante, dice que oír. Saúl fracasó porque no supo poner la voz de Dios primero y por encima de todo. Tú tienes que poner, esposa, la voz de Dios por encima de la de tu esposo. Muchas esposas pudieron haber aconsejado bien a su esposo, pero como no pusieron la voz de Dios antes que la suya, porque toda autoridad que ha sido dada a alguien no es una autoridad incondicional. El error que en las iglesias se ha cometido es que se les ha enseñado mal acerca de sujetarse a un esposo y creen que la sujeción es incondicional, y no. Si lo que tu esposo dice y está haciendo no va de acuerdo a lo que Dios dice, tú tienes la autoridad para cuestionarlo y exhortarlo. La autoridad de un esposo no es la de Dios, él no es Dios. Los esposos somos hombres que se nos ha delegado una autoridad. Pero Erika, yo le permito que ella me exhorte, que ella hable a mi vida, porque yo puedo estar en un error. Entonces, por eso fracasó Saúl.
Entonces la pregunta es, ¿por qué no necesitamos perdonar a Dios? He escuchado maestros y predicadores que en su afán de llevar a la gente a estar bien con Dios, le dicen: necesitas perdonar a Dios. Te pregunto, iglesia, ¿tú necesitas perdonar a Dios? ¿Hay algo que tienes en contra de Dios o que has levantado una barrera porque tú crees que Dios ha fallado, que te ha hecho daño, que te ha causado mal y necesitas perdonarlo? ¿Han oído la historia del náufrago? Otro náufrago que llega a la isla y él es el único sobreviviente y construye una choza y empieza a orar a Dios para que lo rescate, y no pasa nada, no llega nadie. Un día sale a buscar algo para comer y de pronto se ve una humareda. Va donde se ve el humo y es su choza que está toda incendiada con fuego. Y le dice a Dios: ¿cómo es posible que me hayas hecho esto, Señor? ¿Cómo es posible que después de que he estado aquí te he pedido que me ayudes, todavía quemaste mi choza? Y entonces a lo lejos llega un barco y baja el capitán y le dice: ¿cómo dieron conmigo? Es que vimos que había mucho humo detrás de las palmeras. ¿Cuántas veces hemos pensado que las pérdidas son algo por lo cual nosotros, o aquello por lo que estamos sufriendo, es algo por lo que culpamos a Dios? No necesitamos perdonar a Dios. Y me molesta cuando alguien predica o enseñe que la iglesia perdone a Dios. Predicar o enseñar así es espantoso. Dios no nos ha hecho ningún mal, ni nos ha causado daño. Más bien, Dios no tenía por qué amarnos como lo hizo, ni estaba obligado a salvarnos. Más bien nos amó siendo pecadores y envió a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Cuántas personas culpan a Dios de la condición en que nacieron sus niños? Entonces mira, Jan, tus niños no están en esa condición porque Dios lo permitió. Eso es mentira. Un niño no nace así porque eso sea lo que Dios quiso para probar no sé qué cosa. Eso es falso. No sé si tú recuerdas, Jan, en una entrevista que hice ahí con Estelita, cuando hablábamos de este tema, no sé si recuerdas que le dije: quiero que sepas, Estelita, que Dios no es el causante de la condición en que están tus niños. Y vi que se sorprendió, porque muchos piensan que las tragedias personales y lo que han sufrido en la vida, de eso Dios es culpable. Y culpan a Dios y están mal con Dios. Mientras tú creas que Dios te ha causado daño, si tú sigues creyendo que Dios es el responsable de una pérdida, de una tragedia, de algo malo que te pasó, no podrás disfrutar de su paternidad, no podrás disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti, porque hay una barrera en donde nosotros tenemos una barrera con Dios. Así que voy a la conclusión: no perdonar es la causa de la incredulidad. No perdonar es causa de incredulidad. Me hubiera gustado escuchar más bien a John Arnott decir esto ahí en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 6, verso 6. Dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas enseñando. Ve el verso 4. Marcos 6, 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro en Nazaret,
porque como la gente lo conocía de niño, tenía tanta cercanía con Jesús que no podía creer que ese niño que vieron nacer y crecer, o más bien vivir en Nazaret, porque él nació en Belén, no podían creer que ese fuera el Mesías prometido. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No perdonar es causa de incredulidad. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no hizo milagros en Nazaret? ¿Por qué tan solo sanó a unos pocos enfermos? ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Y dice que estaba asombrado de su incredulidad y que por tanto recorría las aldeas enseñando. ¿Por qué después de encontrarse ahí con incredulidad comenzó a enseñar el Señor? Porque era necesario sanar, lavar la mente, lavar el corazón con creencias equivocadas que tenían sobre Jesús. Era necesario que la verdad de la palabra quitara de la mente y del corazón creencias equivocadas, para que entonces se pudiera liberar el poder creativo del Evangelio y el poder de Dios pudiera manifestarse. Por esa razón es que el discipulado es necesario para poder vivir la vida en Cristo y liberar el poder creativo. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, si pensamos que porque lo que recibimos en un tiempo en la vida cristiana es suficiente y ya no necesitamos más, lo que estará ocurriendo es que vamos a sufrir pérdida. Conclusión ahí en Marcos capítulo 11, verso 22. Aquí es donde encontramos por qué no perdonar causa incredulidad. No perdonar nos incapacita. No perdonar nos incapacita para alcanzar la gracia y para poder tomar todo lo que Dios nos está dando. Dice ahí en Marcos capítulo 11, verso 22, cuando habla de la fe que mueve montañas, nos dice que esta fe se va a bloquear, que nuestro corazón que habla será incapaz de hablar fe. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Di conmigo, de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos estado conviviendo con unos amigos pastores colombianos y estamos luego riéndonos con ellos porque les llama la atención. Dile por favor al que está a tu lado, quita eso de tu corazón ahorita. Seamos maduros, amén. Si hay algo que puede parecerte desagradable, mantén tu atención en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está haciendo. Amén. Otra vez quiero verles a todos decir, seamos maduros. Aquí no podemos ya ser una iglesia de gente sentida, susceptible, que se ofende o que se enoja por cualquier cosa. ¿Ok? Jesús dice ahí, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo han recibido y entonces vendrá. Y cuando estén orando, dile al que está a tu lado, cuando estés orando, dile a alguien que está atrás de ti, si no hay alguien a tu lado, dile, cuando estés orando, dile, cuando estés orando, ¿qué tienes que hacer? Dice que cuando estés orando, perdones. Si tú ahorita vas a orar conmigo, por lo que Dios nos está mostrando el día de hoy, perdona. Si tú oras esta noche, perdona. Si mañana vas a orar, cuando ores, perdona. Si toda la semana oras, o tú ores, perdona. ¿De acuerdo? Dice el Señor, cuando estés orando, perdona. Porque si tú no perdonas a alguien sus ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas.
A ver, piensen bien lo que nos está diciendo. Estoy llegando a la conclusión final. Piensen bien lo que nos está diciendo. Tómalo seriamente. ¿Qué significa que Dios diga que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos lo entienden? Levanten su mano. ¿Cuántos saben qué significa eso? ¿Creen ustedes, los que levantaron la mano, que eso significa que vamos a perder nuestra salvación? ¿Cuántos creen que esto significaría perder nuestra salvación? Cuando uno es nuevo en la vida cristiana y lee esto, uno se puede confundir. Porque si Dios dice que si tú no perdonas a alguien sus ofensas, si tú no me perdonas a mí, entonces dice que Él no te va a perdonar a ti. Está hablando como si se perdiera la salvación. Pero pueden respirar. No nos está diciendo que vamos a perder la salvación. En realidad está diciendo algo muy fuerte. Agárrate de la silla por lo que voy a decir. Agárrense de la silla. Porque hoy dije cosas muy fuertes, ¿verdad? Agárrense de la silla. Lo que está diciendo es que si no perdonamos, estás en pecado. ¿Oyeron bien? Si tú no perdonas, estás en pecado. Ahora pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿estás en pecado? ¿De verdad quieres haber perdonado? Por ejemplo, los que dicen que perdonaron, pero que todavía sienten dolor, eso no es perdonar. Los que piensan que perdonaron, pero no se les olvida, eso no es perdonar. Y también puedo decir algo muy fuerte. Si tú dices que has perdonado y no puedes estar cerca de alguien, en realidad no has perdonado. Entonces nos está diciendo el Señor, nos está llevando al poder terapéutico del Espíritu Santo. El poder terapéutico del Espíritu Santo. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Más alto, más profundo, para reinar con el poder creativo. El poder terapéutico del Espíritu Santo, de su palabra, consiste en llevarnos más alto, a vivir en la grandeza de Dios, en la majestad de Dios, a vivir en la autoridad, en el poder de los hijos de Dios. El poder terapéutico del Espíritu Santo nos llevará más profundo, a vivir en el corazón de Dios. ¿Sabes, iglesia, qué es vivir en el corazón de Dios? Más profundo, en el corazón de Dios. Porque vivir en el corazón de Dios nos hará vivir en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En vivir en todo el bien que Dios tiene para nosotros. Muy bien.